Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. Londres se ahogaba en la lluvia aquella noche. Las calles, resbaladizas por el agua, reflejaban el tenue resplandor de los faroles de gas que apenas lograban abrirse paso entre la furia de la tormenta. Acababa de acomodarme en mi sillón junto al fuego cuando se oyó un golpe seco y urgente en la puerta del 221B de Baker Street. Holmes, recostado con la mirada perdida en el vacío, no pareció inmutarse ante la interrupción, pero percibí algo en su rostro. Una chispa silenciosa de curiosidad. Me levanté para abrir la puerta. Frente a mí, una mujer empapada de pies a cabeza se sostenía apenas. Era frágil, y sus manos temblaban bajo el peso de una capa empapada. A la escasa luz del pasillo, pude ver la palidez de su rostro, el modo en que sus ojos se movían nerviosos antes de posarse en los míos con una mezcla de desesperación y firmeza. «Usted debe de ser el doctor Watson», dijo, con voz trémula. Necesito hablar con el señor Holmes. Es un asunto de extrema gravedad». La hice pasar, ayudándola a desprenderse de sus ropas empapadas, mientras Holmes, siempre observador, la examinaba en silencio. Ya había atado cabos de su historia antes de que ella pronunciara una sola palabra más. «Recientemente enviudada, pero no de luto», murmuró. «Sus manos muestran restos de tinta, pero no es escritora. Una mujer de recursos, aunque habituada a la angustia. Y, si me permite ser directo, no ha venido movida por simple curiosidad, sino para despertar un fantasma que debió permanecer enterrado». La mujer soltó un leve suspiro ahogado, apretando con fuerza el pequeño bolso de cuero que llevaba. «Mi nombre es Margaret Ashford», susurró, «y he venido por el asesinato de mi esposo. Un asesinato que usted no logró resolver». Durante un instante, el único sonido en la habitación fue el retumbar lejano del trueno. Holmes no se movió. Su rostro permanecía inescrutable, sus dedos entrelazados bajo el mentón. Lo observé con atención. En todos mis años a su lado, pocas veces había visto un caso que lo perturbara, y sin embargo, al oír el nombre de Margaret Ashford, su expresión había cambiado, apenas perceptible, pero suficiente. «Recuerdo el caso», dijo al fin, con voz mesurada. «Reginald Ashford, encontrado muerto en su estudio, la puerta cerrada por dentro, una pistola junto a su mano». Los dedos de Margaret se aferraron con más fuerza al bolso. «Usted lo calificó como suicidio. Y usted no estuvo de acuerdo». «Yo conocía a mi esposo, señor Holmes. No era un hombre capaz de quitarse la vida». Holmes la contempló en silencio unos segundos antes de señalar el sillón frente al suyo. «Empiece desde el principio», indicó. Margaret exhaló temblorosamente, como tratando de encontrar fuerzas. «Fue hace 20 años», comenzó. «Aquella noche, cenamos juntos como siempre. Él estaba inquieto, distraído. Después de la cena, se retiró a su estudio diciendo que tenía trabajo pendiente. Cuando fui a verlo más tarde, la puerta estaba cerrada. Llamé, pero no respondió. Su voz titubeó, y sus dedos se aferraron con fuerza al bolso de cuero. Forzamos la puerta. Estaba desplomado sobre el escritorio, con una herida de bala en la sien. La pistola yacía a su lado. Y sin embargo, algo no cuadraba. La habitación estaba demasiado ordenada, demasiado quieta, como si alguien la hubiera preparado para aparentar otra cosa. Dirigió su mirada a Holmes, con los ojos oscuros, cargados de una angustia antigua e inconclusa. «Y ahora», dijo con voz baja, «tengo pruebas de que fue asesinado». Metió la mano en el bolso y extrajo un trozo de papel cuidadosamente doblado. Incluso antes de entregárselo a Holmes,
Ya se podía ver el paso del tiempo sobre él, el amarilleo, los bordes suavizados por los años. Holmes lo tomó sin decir una palabra, desplegándolo con sumo cuidado. Era un recorte de periódico antiguo, quebradizo entre sus dedos. Mis ojos se posaron en el titular en negrita. Tragedia en la residencia. Ashford. Importante empresario. Se quita la vida. Leí las palabras, aunque ya las conocía. Yo estuve allí, de pie bajo la lluvia frente a la mansión Ashford hace tantos años, observando cómo las autoridades sellaban el estudio, donde Reginald Ashford encontró su trágico final. Pero no fue el artículo en sí lo que me inquietó. Fue una pequeña marca irregular en el margen, un símbolo, trazado en tinta, apenas visible a menos que uno supiera buscarlo. Holmes lo observaba en silencio, su expresión impenetrable. Conocía esa mirada. Era la de un hombre recordando un detalle del pasado que, en su momento, parecía insignificante, pero que ahora ardía con una importancia aterradora. Margaret habló apenas por encima de un susurro. Lo encontré entre las pertenencias de mi difunto esposo, y recibí una carta, una nota anónima, que me decía que debía llevárselo a usted. Que usted cometió un error, señor Holmes. Por primera vez, Holmes apartó la vista del papel, clavando su mirada aguda en Margaret. ¿Un error?, repitió en voz baja, casi para sí mismo. Entonces, con un destello oscuro en los ojos, murmuró: «Imposible». Margaret dudó un momento antes de sacar una segunda hoja del bolso. Era más reciente que el recorte. La tinta aún se veía fresca, las palabras escritas con una caligrafía que no me resultaba familiar. Holmes la tomó y recorrió rápidamente el breve mensaje con la mirada. Mientras leía, noté cómo sus dedos se tensaban levemente sobre el papel. Se equivocó, señor Holmes. El verdadero asesino jamás fue encontrado. El fuego chisporroteaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del 221B de Baker Street. Holmes no dijo nada al principio. Releyó la nota en silencio, la mandíbula tensa, su expresión endurecida como piedra. Fui yo quien rompió el silencio, con tono prudente. Podría tratarse de una broma cruel, sugerí. Alguien jugando con una herida del pasado. Holmes exhaló lentamente y acercó la nota a la luz. No, murmuró. Quien haya escrito esto sabe algo. La voz de Margaret estaba cargada de tensión. ¿Entonces aceptará el caso? ¿Me ayudará a probar que mi esposo fue asesinado? Holmes no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó de su sillón y cruzó la habitación hasta la estantería. Sin dudarlo, extrajo un solo volumen, uno de sus antiguos archivos de casos. Me incliné para ver la etiqueta. Ashford, Reginald. Caso cerrado. Con lentitud y precisión, Holmes abrió el archivo, su mirada posándose en una antigua prueba desvaída por el tiempo. Su expresión era impenetrable, pero su voz sonó baja cuando finalmente habló. Pasé algo por alto, Watson. Sus dedos rozaron las páginas quebradizas, deteniéndose sobre un detalle que alguna vez ignoró. Y temo, añadió, casi en un susurro, que eso le costó la vida a un hombre. El caso fue reabierto, y las sombras del pasado comenzaban a agitarse de nuevo. La habitación estaba inusualmente silenciosa. El ritmo habitual de las deducciones de Holmes, pronunciadas con su típica certeza, estaba ausente. Permanecía inmóvil en su sillón, la luz del fuego delineando con sombras los ángulos de su rostro, pero sin revelar nada de lo que sentía. Conocía a Sherlock Holmes desde hacía muchos años. Lo había visto en sus momentos más brillantes, más implacables, y en raras ocasiones, más humanos. Pero lo que presencié entonces me inquietó. Una vacilación casi imperceptible, una sombra de lo que parecía duda. Margaret Ashford permanecía sentada con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, la mirada fija en él. «Ahora lo comprende, ¿verdad?», murmuró. «No debía olvidar este caso. Alguien quiso que lo hiciera». Holmes exhaló,
tamborileando suavemente los dedos contra el brazo del sillón. Hace 20 años cerré este caso con una certeza que rara vez me permito, dijo, con voz serena. Pero ahora debo considerar una idea perturbadora, que me condujeron por el camino equivocado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La idea de que Sherlock Holmes, el hombre capaz de desentrañar los engaños más complejos, hubiera estado equivocado, era casi impensable. Margaret se inclinó hacia adelante. Su voz era apenas un susurro. Entonces, ¿lo corregirá? Holmes no respondió de inmediato, pero a la luz del fuego vi cómo se le tensaba la mandíbula. Luego, con la precisión de alguien dispuesto a reconstruir el pasado, se volvió hacia la estantería. Sus dedos recorrieron las hileras de archivos, cada lomo rotulado con su caligrafía meticulosa. La colección era vasta, testimonio de su incesante búsqueda de la verdad. Pero esta vez no buscaba un triunfo, sino algo olvidado. Sacó un volumen delgado, cubierto de polvo, con el lomo de cuero gastado por el tiempo. Sobre él, en tinta desvaída, un nombre que no había visto en 2 décadas. Ashford Reginald. Caso cerrado. Holmes colocó el archivo sobre la mesa, con movimientos precisos. Lo abrió con cuidado, revelando documentos amarillentos, quebradizos por los años. Observé cómo su mirada recorría las notas, su escritura tan firme y metódica entonces como ahora. Aquí, murmuró, señalando con el dedo una entrada específica. Informe del forense. Una sola herida de bala en la sien, sin señales de lucha. Escenario de habitación cerrada. Conclusión. Suicidio. Las manos de Margaret temblaron levemente. Y sin embargo, usted se equivocó. Holmes no respondió, pero sus ojos seguían fijos en el informe. Luego, con la precisión de un cirujano, pasó otra página. Surgió un boceto del lugar del crimen, acompañado de sus anotaciones originales. Y allí, apenas una nota al pie, aparecía un detalle que en su momento había descartado. Un objeto ausente, uno que había considerado irrelevante. Watson, dijo, con voz tensa, ¿recuerda esto? Me incliné sobre el archivo, frunciendo el ceño. Era una mención breve, enterrada entre observaciones más urgentes. Pero ahora, tras las revelaciones de Margaret, destacaba como una imperfección en un tapiz aparentemente perfecto. Una pieza de ajedrez de marfil. Se me revolvió el estómago. Anotó que no estaba en el estudio cuando se encontró el cuerpo. Holmes asintió. Y no me molesté en preguntar por qué. Se volvió hacia Margaret. Usted dijo que encontró ese recorte de periódico entre las pertenencias de su esposo. Pero dígame, ¿había algo más? ¿Algo que no encajara? Ella vaciló. Luego asintió lentamente. Sí, un peón. Un solo peón blanco. Supuse que no significaba nada. Los dedos de Holmes se tensaron sobre los bordes del archivo. No, señora Ashford, lo significaba todo. El fuego crepitó, llenando el silencio que se extendió entre nosotros. Holmes permanecía rígido en su silla, la mirada perdida en los pasillos de la memoria. Lo había visto resolver los crímenes más complejos con una confianza que rozaba la arrogancia. Pero esta vez vi algo distinto, una carga sobre sus hombros, una que rara vez permitía que se notara. Finalmente, habló. Pasé algo por alto, Watson. Su voz era baja, casi reticente. Y temo que eso le costó la vida a un hombre. Sentí un nudo en la garganta. Holmes no era un hombre que se permitiera el arrepentimiento. Su lógica era despiadada, su razón inquebrantable. Pero algo en este caso lo había trastornado de un modo que aún no alcanzaba a comprender. La respiración de Margaret se cortó. Entonces, ¿me cree? Holmes la miró, y por primera vez en toda la noche, vi en su expresión algo parecido al remordimiento. Sí, señora Ashford, la creo. Ella exhaló bruscamente, como si una carga de años se hubiese desprendido de su pecho. Holmes volvió al archivo, sus dedos acariciando la tinta antigua,
las notas que una vez consideró concluyentes. Luego, con un gesto rápido, cerró la carpeta. Volvemos a empezar. Su voz ya no vacilaba. Había regresado el fuego a sus ojos. Yo, aún sacudido por su confesión, me aferré al brazo del sillón. ¿Y por dónde empezamos? Los labios de Holmes se curvaron en la más leve de las sonrisas. Por donde comienzan todos los grandes misterios, mi querido Watson, en la escena del crimen. La lluvia había cesado cuando salimos de Baker Street, pero una niebla densa cubría las calles, deslizándose desde el Támesis como un espectro silencioso. Holmes iba sentado a mi lado en el coche de caballos. Su rostro sereno, aunque sus dedos lo delataban, golpeaban con ritmo errático el mango de su bastón. Lo había visto inquieto muchas veces al enfrentarse a un nuevo enigma, pero aquella noche había algo distinto en su actitud. No era la emoción de un caso reciente lo que lo inquietaba, sino el peso de uno antiguo. Un caso que, por primera vez en mi memoria, había dejado sin resolver. «Llegaremos a la finca Ashford a medianoche», murmuró, casi para sí. «Una hora apropiada para desenterrar fantasmas». Margaret Ashford iba sentada frente a nosotros, envuelta en su capa de luto, aunque hacía tiempo que había dejado de llorar en el sentido convencional. Lo que llevaba ahora era determinación silenciosa. En sus manos apretaba un pequeño fajo de cartas, fragmentos de una vida truncada sin aviso. «Usted lo sabía, ¿verdad?», preguntó ella, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Incluso entonces debió haberlo sospechado. Holmes volvió el rostro hacia ella, su expresión impenetrable. «Las sospechas son la moneda del detective, señora Ashford, pero es la prueba la que compra justicia». Afuera, la niebla se espesaba, envolviendo el camino en un velo de incertidumbre. La finca Ashford nos esperaba más allá de la bruma, intacta desde hacía 20 años, y dentro de sus muros el pasado aún permanecía. Las puertas de hierro chirriaron al abrirlas. Frente a nosotros, la gran mansión Ashford se alzaba contra la noche como una silueta esquelética bajo la tenue luz de la luna. Su fachada antaño majestuosa, ahora vencida por el tiempo y el abandono. Margaret vaciló al cruzar el umbral, su respiración agitada. «No ha cambiado», murmuró. «No en 20 años». La grava crujió bajo nuestras botas al subir los escalones de piedra, las linternas proyectando sombras alargadas en las paredes. Holmes no decía nada, pero su mirada aguda lo abarcaba todo. La hiedra desbordada, las ventanas tapiadas, el sutil aroma a madera húmeda y descomposición. La puerta cedió bajo la mano de Margaret. Un soplo de aire helado escapó de la casa, trayendo consigo el perfume rancio de un pasado sellado. Dentro, el silencio era casi absoluto. Los muebles yacían cubiertos bajo sábanas polvorientas, y la gran lámpara del vestíbulo colgaba inmóvil, como un guardián silencioso. Nuestros pasos resonaban mientras avanzábamos, pasando por habitaciones donde los relojes se habían detenido hacía años, y los retratos nos miraban desde sus marcos con ojos vacíos. Era como si la casa misma hubiera estado esperando, preservada en el instante exacto en que la tragedia la congeló, negándose a seguir adelante. «Su estudio está por aquí», susurró Margaret. Holmes me dirigió una mirada y volví a ver en su rostro aquella sombra fugaz, algo casi humano, escondido tras su acostumbrada frialdad. Un caso cerrado volvía a abrirse, y Holmes estaba a punto de dar un paso dentro del pasado. El estudio estaba tal como lo describían los informes. El escritorio, las estanterías, las gruesas cortinas cerradas sobre las altas ventanas. La silla donde encontraron a Reginald Ashford, desplomado sobre el escritorio, con una herida de bala en la sien. Margaret se adelantó, sus dedos enguantados rozando la madera. «Recuerdo esa noche con claridad», murmuró. «Lo oí caminar de un lado a otro después de cenar. Llevaba días inquieto, murmurando sobre algo que no podía arreglar. Se volvió hacia Holmes,
sus ojos brillando bajo el velo. Y entonces, de repente, hubo silencio. Pude imaginarlo, el instante congelado en el que ella llamó a la puerta, su voz temblando al pronunciar su nombre. El silencio. La aterradora certeza de que algo andaba mal. La puerta estaba cerrada con llave, continuó. La forzamos. Él ya se había ido. Holmes avanzó hacia el escritorio, pasando los dedos por la superficie. Usted siempre creyó que fue asesinato. La voz de Margaret se endureció. Porque lo fue. Sus manos se apretaron a los costados. Pero usted estaba tan seguro, señor Holmes, tan rápido en declararlo un suicidio. Desestimó mis dudas. Usted inspiró hondo, buscando calma. Usted se equivocó. Holmes permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la silla vacía donde Reginald Ashford pasó sus últimos momentos. Y luego, con voz apenas audible, dijo: «Tal vez sí». Me giré hacia él, sorprendido. Jamás lo había oído decir esas palabras, ni en broma, ni en serio. Sherlock Holmes, el hombre que se enorgullecía de su infalibilidad, ahora se encontraba en la misma habitación donde dictó su veredicto, y se cuestionaba. Era un caso de habitación cerrada, murmuró, más para sí que para nosotros, sin señales de entrada forzada, sin alteración del orden, la pistola en su mano. Todas las deducciones lógicas llevaban a una única conclusión. Margaret se acercó. Y aún así, pasó algo por alto. Holmes no respondió, pero vi cómo sus dedos se tensaban sobre el borde del escritorio. Siempre lo había considerado inquebrantable, una fortaleza de razón frente a los absurdos del mundo. Pero ahora, de pie en el mismo lugar donde una vez pronunció su juicio, vi algo diferente. Duda. Era tenue, casi imperceptible, pero estaba ahí. Y si Sherlock Holmes podía dudar de sí mismo, ¿qué verdad se ocultaba entonces bajo el silencio de esta casa? Holmes se volvió bruscamente, la mirada afilada una vez más. «Si me equivoqué», dijo, con la voz recuperando su firmeza. «Entonces la evidencia aún debe estar aquí». Me miró, los ojos claros, la mente ya completamente encendida. «Empezamos de nuevo, Watson, y esta vez no dejaremos piedra sin remover». El estudio era tal como lo describían los informes oficiales, una habitación elegante pero sombría, rodeada de estanterías imponentes y con un gran escritorio de caoba en el centro. El polvo cubría las superficies, perturbado solo por las huellas dejadas por los pasos vacilantes de Margaret. Holmes se movía con deliberada calma, sus ojos escudriñando cada detalle. Sus dedos recorrían los bordes del escritorio, acariciando las suaves hendiduras dejadas por años de escritura habitual. «Todo aquí cuenta una historia, Watson», murmuró. «La pregunta es, ¿qué parte ha sido reescrita?» Margaret permanecía junto al umbral, con la mirada fija en la silla donde encontraron a su esposo. «Estaba sentado allí cuando lo hallaron», susurró. «La puerta cerrada por dentro, la pistola a su lado, y aún así, yo lo supe». Holmes se agachó junto al escritorio, su expresión oscureciéndose. «Y aún así, usted sabía que era una mentira», concluyó él, «como debía haberlo sabido yo». Me acerqué, siguiendo su mirada. La cerradura de la puerta del estudio estaba rayada. Sutilmente, pero alterada sin duda. Había sido forzada anteriormente, y luego, quizás, cerrada de nuevo desde dentro para encubrir la verdad. Holmes se incorporó, sus dedos deslizándose por los lomos de los libros. Extrajo un volumen, hojeándolo con rapidez hasta detenerse de pronto. Una fina capa de polvo cubría casi todos los libros, salvo un espacio, donde claramente faltaba uno. «Alguien se llevó algo de aquí», musitó. «Algo importante». Y entonces, con un destello sombrío en los ojos, susurró: «Se jugó una partida, Watson, y nosotros no movíamos las piezas». Holmes introdujo la mano en el hueco vacío de la estantería
palpando los bordes con atención. Entrecerró los ojos. Un libro desaparecido, dijo para sí. Y no uno cualquiera, uno retirado con un propósito. La respiración de Margaret se entrecortó. Había algo más, admitió. Entre las cosas de mi esposo, después de su muerte, una pieza de ajedrez, un solo peón blanco. Nunca entendí por qué lo conservaba. Holmes se giró con brusquedad. ¿Un peón, dice? Ella asintió, sacando una pequeña bolsa de tela de su abrigo. Con sumo cuidado, vertió el contenido sobre su palma. Una sola pieza de marfil, su superficie desgastada por el tiempo. Holmes la tomó entre sus dedos, girándola con atención. No era solo un recuerdo, murmuró. Era un mensaje, una advertencia. Lo observé mientras su mente trabajaba a velocidad vertiginosa, armando un rompecabezas que yo aún no podía ver. El peón es la pieza más humilde del juego, continuó. Prescindible, ignorada, y sin embargo, giró la pieza bajo la luz, revelando una inscripción apenas visible en la base, tan pequeña que casi pasaba desapercibida. La leyó en voz baja. Solo hizo falta una jugada. Margaret palideció. ¿Qué significa? Holmes exhaló lentamente. Significa, señora Ashford, dijo, que su esposo no perdió esta partida. Fue sacrificado. Un susurro en el umbral nos hizo girar. Allí se alzaba una figura. Un hombre, viejo y encorvado por los años, con las manos huesudas, retorciéndose en los bordes de su abrigo. Se llamaba Edgar Pike, un sirviente de confianza en la casa Ashford. Fue él quien encontró el cuerpo de Reginald Ashford tantos años atrás. Ha regresado, musitó. Después de todos estos años. Holmes lo observó con frialdad. Al parecer, así debía ser. El anciano vaciló, su mirada posándose fugazmente en la pieza de ajedrez que Holmes sostenía. «Le conté todo entonces, señor», murmuró. «No tengo nada más que decir». Holmes dio un paso adelante, los ojos brillando con algo afilado e implacable. «Usted fue el primero en entrar a este estudio después de la muerte, ¿no es cierto?» «Ese sí», balbuceó Pike. «Encontré la puerta cerrada, como los demás. Tuvimos que forzarla». Holmes ladeó la cabeza. «Y sin embargo, la cerradura muestra daños hacia el exterior, lo que significa que fue forzada antes de que se encontrara el cuerpo, no después». Los labios de Pike se entreabrieron, pero no dijo nada. «Usted lo sabía», murmuró Holmes. Sabía la verdad, y aún así guardó silencio. La pregunta es, ¿por qué? El anciano temblaba, el rostro surcado por 2 décadas de secreto, y entonces, con voz apenas audible, confesó. «Porque me lo ordenaron». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de Holmes se oscurecieron. «¿Quién le ordenó, Pike?» El viejo tragó saliva, su mirada volviendo a posarse brevemente en Margaret antes de caer al suelo. «Y yo, no puedo decirlo». Holmes suspiró, su voz filosa como una cuchilla. «Entonces temo, señor Pike, que su silencio ya no le servirá más». En ese momento, el aire pareció cambiar. Un sonido, sutil, deliberado, resonó desde el piso superior. Un paso, luego otro. Me tensé junto a Holmes. «Holmes, esta casa se suponía que estaba deshabitada». Holmes ya se había movido, su atención aguda como una daga. «Efectivamente, Watson, y sin embargo, parece que no estamos solos». Margaret se llevó una mano a la boca, la respiración agitada. ¿Quién podría ser?» Holmes alzó un dedo a los labios, pidiendo silencio. «Escuchamos». Los pasos eran cuidadosos, deliberados. No el deambular torpe de un intruso, sino el andar calculado de alguien que no quería ser oído. Y entonces, repentinamente, el sonido cesó. Holmes exhaló con lentitud. «Alguien», murmuró, «nos ha estado esperando». Tragué saliva, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. «¿Y qué propone que hagamos?» Holmes se volvió hacia mí,
y en sus labios apareció el atisbo de una sonrisa. «Pues, Watson», susurró, «le haremos el favor». La casa había estado en silencio durante tanto tiempo que el sonido de los pasos sobre nosotros parecía casi irreal, un eco de otro tiempo. Holmes no vaciló. Su mirada aguda se dirigió hacia el techo, su cuerpo ya en tensión, listo para la persecución. «Watson», murmuró con la voz tensa de anticipación, «parece que tenemos compañía». Margaret jadeó, aferrándose a los pliegues de su capa. «Pero ¿quién podría?» Holmes levantó una mano enguantada, pidiéndole silencio. Otro paso, deliberado, medido. Alguien estaba allí, moviéndose en el ático de arriba. Holmes ya había cruzado la habitación. Puso su palma contra la pared, sintiendo las vibraciones, trazando los movimientos del intruso. Luego, con un movimiento rápido, sacó su revólver. «¡Quédate atrás de mí!», ordenó. El aire estaba espeso de polvo mientras subíamos la estrecha escalera. Las tablas crujían bajo nuestros pies, traicionando nuestra presencia. Holmes llegó primero a la puerta del ático, sus dedos rodeando el pomo oxidado. La empujó. La luz de la linterna titiló al iluminar el espacio, revelando una figura demacrada, agachada contra la pared de fondo, su rostro parcialmente cubierto por las sombras. Sus ropas eran raídas, sus manos callosas y manchadas de tierra. Pero había algo más, una quietud en él, como si nos estuviera esperando. Holmes dio un paso al frente, su revólver firme en las manos. «Llevas tiempo escondido aquí», observó. «Estabas esperando, ¿verdad?». La figura se movió. Una voz seca y rasposa rompió el silencio. «Sabía que volverías, señor Holmes». Y cuando dio un paso hacia la luz, lo reconocí. Tobias Rigg. El nombre de Tobias Rigg no me era desconocido, ni a las páginas de los viejos archivos de casos que Holmes había revisado antes de nuestro regreso a la mansión Ashford. Había sido un sospechoso principal, un ladrón con inclinación por los robos, un hombre conocido por frecuentar las sombras del inframundo londinense. Pero las pruebas en su contra eran circunstanciales y había desaparecido antes de que pudiera ser interrogado. Ahora, 2 décadas después, estaba de nuevo frente a nosotros. Holmes bajó ligeramente el revólver, aunque su mirada afilada no vaciló. «Estuviste aquí la noche en que asesinaron a Reginald Ashford». Rigg soltó una risa seca. «Sí», admitió. «Pero no de la manera que usted cree, señor Holmes». Margaret se tensó junto a mí. «¿Usted conocía a mi esposo?». La mirada de Rigg se desvió hacia ella, una sombra de algo inescrutable cruzando su rostro. «Lo conocía», dijo, su voz ronca, «y sé lo que ocurrió esa noche». Holmes cruzó los brazos. «Entonces nos lo contará». El viejo ladrón vaciló, sus dedos temblando a los lados. «No me creerían si lo hiciera». Holmes dio un paso más cerca. «Pruébelo». Rigg tragó saliva. Sus ojos hundidos miraban alrededor del ático, como si temiera oídos invisibles en la oscuridad. Luego, finalmente, habló. «No lo maté», dijo, «pero sí tomé algo de su estudio esa noche». Holmes no se movió, su expresión impasible. «Continúe», le instó. Rigg pasó una mano temblorosa por su cabello desordenado. «Nunca se suponía que fuera así», murmuró. «Llegué esa noche para robar, no para matar. Sabía que Ashford guardaba objetos valiosos, cosas pequeñas, fáciles de llevar. Así que esperé. Esperé hasta estar seguro de que estaba solo». Margaret dejó escapar un leve suspiro. La miré, notando cómo sus dedos se apretaban más alrededor de su capa. Rigg continuó. «Entré por la entrada lateral. La casa estaba oscura, en silencio. Me dirigí al estudio, pero cuando llegué, él ya estaba muerto. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal». «¿Y corriste?», pregunté. Rigg soltó una risa sin humor. «¿No lo harías tú? ¿Un hombre muerto en una habitación cerrada? ¿Sin testigos? ¿Qué crees que le pasa a un hombre como yo cuando la policía empieza a investigar?» Holmes lo estudió, los dedos entrelazados.
¿Tomaste algo?, dijo, no como una pregunta, sino como un hecho. Rick asintió lentamente. Una pieza de ajedrez, admitió. Un peón de marfil. Estaba allí, en el suelo, cerca del cuerpo. No sé por qué lo tomé. Tal vez pensé que valía algo. Los ojos de Holmes se oscurecieron. ¿Y dónde está ahora? Rick vaciló. Lo perdí. Margaret soltó un suspiro de sorpresa. Holmes, sin embargo, simplemente asintió, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Watson, dijo, girándose hacia mí. Creo que hemos encontrado nuestra pieza perdida. Había visto a Sherlock Holmes mirar a los criminales con la fría determinación de un hombre completamente seguro de su superioridad. Lo había observado desmantelar los rompecabezas más intrincados con una confianza que rozaba la arrogancia. Pero esa noche, mientras estábamos en los restos deteriorados del estudio de Reginald Ashford, vi algo que nunca había visto antes: duda. Holmes no se había movido desde la confesión de Tobias Rigg. Sus ojos, tan agudos como siempre, seguían fijos en las tablas del suelo, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver. Sus dedos tocaban su antebrazo. Un raro signo de agitación. «¿Estás preocupado, Holmes?», me aventuré a decir. Sus labios se apretaron en una fina línea. «No es común, Watson, que me enfrente al espectro de mi propia falibilidad». Margaret Ashford lo observó con atención. «Se equivocó», dijo, con voz firme pero no cruel. Holmes no la refutó. «Parece ser así», murmuró. Sentí una presión desconocida en el pecho. Esto ya no era simplemente un caso para Holmes, era algo más. Y eso fue lo que más me perturbó. Luego, con una exhalación repentina, Holmes se enderezó. La duda desapareció, reemplazada por algo más frío, más afilado. «La duda es un lujo que no podemos permitirnos», dijo. «No estamos aquí para lamentar mis errores pasados, estamos aquí para corregirlos». Y con eso se dirigió al escritorio, sus dedos rozando la superficie. «Watson, ayúdame», ordenó. «En algún lugar de esta habitación, la verdad está esperando ser encontrada». Holmes comenzó a examinar meticulosamente el contenido del estudio, sus movimientos calculados y precisos. Lo acompañé, aunque el aire en la habitación se sentía más pesado ahora, como si el propio pasado nos estuviera presionando. Fue Holmes quien encontró la primera pista. Sostuvo un fajo de cartas, atadas con cuerda. El papel estaba quebradizo, la tinta desvanecida, pero al hojearlas, sus cejas se fruncieron. «Correspondencia», murmuró. «Personal, negocios y algo más». Me acerqué a su lado, mirando por encima de su hombro mientras separaba un conjunto particular de cartas, unas escritas con una caligrafía distinta, firmadas solo con la inicial B. Margaret inhaló con fuerza. Esas no estaban entre sus cosas antes. Holmes pasó a la última página de una de ellas, sus ojos oscureciéndose al leer. «Juegas un juego peligroso, Ashford. Aléjate ahora, antes de que te hagan caer». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Holmes, esto no es el lenguaje de un rival comercial. Es una amenaza». Holmes asintió. «Y no una vacía. Reginald Ashford no se quitó la vida, Watson. Lo forzaron a hacer jaque mate». Se volvió hacia Margaret. «¿Habló su esposo de enemigos? ¿De negocios más allá de lo habitual?» Ella vaciló, luego negó con la cabeza. «No, o si lo hizo, lo mantuvo en secreto para mí». Holmes exhaló. «Entonces debemos suponer que estaba más involucrado de lo que incluso usted sabía». Sus dedos pasaron una vez más sobre las cartas. Luego, de repente, se enderezó. «Hay algo más, algo oculto». Su mirada se desvió hacia las estanterías. Sin decir una palabra más, avanzó hacia ellas, alcanzando un volumen en particular que tenía una ligera protuberancia en el lomo, y cuando lo extrajo, el pasado cayó de golpe en el presente. El libro en las manos de Holmes era viejo, más viejo que los demás,
su lomo agrietado por años de manipulación. Lo giró con la precisión de un hombre desarmando un rompecabezas, buscando irregularidades. Luego, sin vacilar, abrió la tapa trasera. Dentro había un pequeño trozo de papel doblado. Holmes lo retiró con cuidado, sus dedos apartando la fina capa de polvo que se había acumulado a lo largo de los años. Su expresión permaneció inexpresiva mientras lo desplegaba. Pero cuando leyó las palabras, su mandíbula se tensó. Me acerqué. ¿Holmes? No respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la página una vez más, como si esperara que las palabras cambiaran. Finalmente, en voz baja, casi un susurro, dijo: «Es un mensaje, Watson». Margaret tragó saliva. «¿De quién?» Holmes me miró, su propia expresión inexpresiva. «De un muerto». Y luego giró el papel hacia mí. La tinta se había desvanecido, la escritura temblorosa, como si hubiera sido escrita a toda prisa. Pero las palabras seguían siendo legibles. Siempre se supuso que ibas a morir esa noche. Las palabras colgaron entre nosotros, pesadas de significado. Sentí mi estómago apretarse. «Holmes», susurré, «¿qué demonios significa eso?» Holmes no respondió. Su mirada seguía fija en la nota, su mente sin duda corriendo por todas las posibles implicaciones. Las manos de Margaret temblaron mientras tomaba el papel. «Es su escritura», susurró. Esta es la mano de Reginald». Levantó la vista hacia Holmes, sus ojos llenos de algo cercano al miedo. «Él lo sabía», dijo. «Sabía que iba a morir». Holmes finalmente habló, su voz medida. «No solo eso, señora Ashford». Lo aceptó. Una fría realización me invadió. «¿Cree que vio su muerte como inevitable?» Holmes exhaló. «O peor aún, que jugó un papel para asegurarla». Margaret sacudió la cabeza violentamente. «Number no, él no lo haría». Holmes la miró con algo que casi parecía compasión. «Entonces, la única alternativa», dijo suavemente, «es que alguien más se encargó de asegurarse de que ocurriera». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «¿Quién, Holmes?» Él volvió a las cartas, su mirada distante. «Eso», murmuró, «es lo que debemos descubrir». Dobló la nota cuidadosamente, guardándola en su abrigo. «Hemos despertado algo, Watson», dijo, «y temo que no se irá en silencio». Afuera, el viento aullaba a través de la mansión en ruinas, haciendo temblar el cristal como si algo invisible se hubiera despertado. Y en ese momento no pude quitarme la sensación de que nos estaban observando. Holmes se detuvo en el centro del estudio, sus ojos entrecerrados en pensamiento, sus dedos presionados juntos debajo de su mentón. La luz tenue de la linterna proyectaba sombras alargadas sobre las estanterías, pintando la habitación con tonos de memoria. «Nunca fue un suicidio», murmuró al fin. Margaret Ashford se tensó a mi lado, su respiración suspendida. «¿Entonces fue asesinado?», preguntó. Holmes exhaló, su mirada afilada barriendo la habitación. «Asesinado, sin duda, pero no de la manera en que inicialmente lo creímos. Debemos despojarnos del engaño, Watson, reconstruir el momento tal como realmente ocurrió». Se acercó al escritorio, señalando la silla pesada que aún estaba donde Reginald Ashford había yacido, sin vida. El informe oficial decía que Ashford se quitó la vida con un solo disparo en la sien, continuó Holmes. Y, sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario. Se giró bruscamente, señalando la puerta. Por ejemplo, la cerradura. Fue forzada antes del descubrimiento del cuerpo, no después. Una contradicción ignorada por aquellos demasiado dispuestos a aceptar lo obvio. Su mano barrió sobre el escritorio, sus dedos deteniéndose en una ligera hendidura en la madera. Y aquí, una depresión en la superficie, el libro desaparecido, un detalle crucial que por necedad desestimé. Holmes se enderezó, su voz fría y cortante. Ashford fue obligado a escribir un último mensaje antes de su muerte. Estaba sentado aquí,
forzado a jugar su parte, y cuando se completó la tarea, su cuerpo fue dispuesto para vender la ilusión. La voz de Margaret apenas fue un susurro. ¿Pero por qué? Holmes se volvió hacia ella, su expresión impenetrable. Porque, señora Ashford, su esposo nunca debió salir de este estudio con vida. Observé cómo Holmes recogía el montón de viejas correspondencias del escritorio, su mirada aguda deslizándose sobre cada carta con la precisión de un bisturí. «Patrones, Watson», murmuró. «La mente criminal suele ser tomada por caótica, pero no es nada de eso. Se alimenta de la estructura, de la repetición. Y dentro de esa repetición encontramos la verdad». Separó varias cartas del montón, extendiéndolas ante nosotros. «Observe, si lo desea, los destinatarios de estos mensajes. Aquí, un banquero. Aquí, un abogado. Y aquí». Su voz bajó ligeramente. «Un inspector de policía». Margaret inhaló rápidamente. «¿Mi esposo les escribió a todos ellos?» Holmes asintió. «Y más de una vez. Estaba indagando, sondeando, buscando algo». Fruncí el ceño, revisando los documentos. ¿Pero cuál era la conexión entre ellos? Holmes tocó las cartas ligeramente. «No son ellos los conectados, Watson. Es a quienes respondieron». Levantó la vista entonces, sus ojos grises brillando con algo oscuro y sabedor. Reginald Ashford estaba buscando respuestas sobre un solo hombre. Un hombre cuyo nombre nunca se escribió, pero cuya influencia se siente en cada palabra. Margaret tragó saliva. «¿Quién?» Holmes giró la última carta hacia ella. «Un número que persiste en las sombras del inframundo de Londres». Se inclinó hacia adelante, su voz un susurro. «Victor Henshaw». Margaret palideció al oír el nombre, aferrándose a los pliegues de su vestido como si necesitara sostenerse. «Conozco ese nombre», susurró. «Reginald lo dijo una vez, solo una vez, y pude escuchar el miedo en su voz». Holmes asintió. «Como bien debió. Henshaw no es un hombre de quien se hable a la ligera». Fruncí el ceño. «Lo he oído antes. Susurros en los periódicos, rumores en los tribunales. Pero su rostro, nadie lo ha visto nunca». Holmes dejó escapar una sonrisa sin humor. «Y sin embargo, él lo ve todo. Henshaw es un espectro en la ciudad. Su influencia se extiende desde los barrios bajos de Whitechapel hasta los pasillos del Parlamento. Los poderosos buscan su favor. Los desesperados le deben la vida». Volvió a las cartas. «Su esposo descubrió algo, señora Ashford, algo que lo puso directamente en el camino de Henshaw, y por eso fue eliminado». La respiración de Margaret era temblorosa. «Pero si nadie lo ha visto, ¿cómo lo encontramos?» Holmes tocó una sola página. «Seguimos el rastro de aquellos a los que ha tocado. Cada rey tiene sus peones, y los de Henshaw están por todas partes». Se enderezó, su mirada afilada. «Pero incluso un hombre en las sombras puede ser forzado a salir a la luz, y eso es precisamente lo que pienso hacer». El estudio se había enfriado, como si el peso de la revelación hubiera robado el calor mismo del aire. Margaret se quedó en silencio, sus manos entrelazadas frente a ella, su mente sin duda corriendo a través de los horrores que Holmes había desenterrado. Me giré hacia él. «Holmes, si Henshaw ordenó la muerte de Ashford, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué estaba intentando suprimir?» Holmes exhaló lentamente, sus dedos golpeando suavemente el escritorio. «Esa es la última pregunta, Watson. Pero dime, ¿cuál es la naturaleza de un juego que queda incompleto?» Vacilé. «¿Uno que debe jugarse de nuevo?» Holmes esbozó una sonrisa fina. «Exactamente». Hizo un gesto hacia las cartas. «Ashford fue solo un jugador en el juego de Henshaw. Y si tengo razón, su papel no fue el de la victoria, sino el del sacrificio. Lo que significa...» Mi respiración se detuvo. «Lo que significa que alguien más es el siguiente». Holmes asintió. «Henshaw ha movido sus piezas,
Es hora de que movamos las nuestras. Se volvió hacia Margaret. Señora Ashford, necesito un último favor. Margaret tragó saliva con dificultad. Lo que sea. La mirada de Holmes se volvió afilada. Su esposo fue silenciado por lo que sabía, pero si se difundiera que sus secretos no murieron con él, si, por ejemplo, un investigador hubiera descubierto nuevas pruebas, los ojos de Margaret se agrandaron. Quiere provocarlos. Holmes inclinó la cabeza. No solo provocarlos, señora Ashford, obligarles a actuar. Un sentimiento de presagio se apoderó de mí. Holmes, esto es peligroso. Holmes sonrió levemente. Todos los mejores juegos lo son, Watson. Holmes nunca fue más peligroso que cuando estaba en su más absoluto silencio. Estaba de pie junto a la ventana del 221B Baker Street, sus manos entrelazadas detrás de su espalda, observando las calles iluminadas por gas abajo, con una calma calculadora. La luz del fuego titilaba detrás de él, proyectando su silueta contra las cortinas, su mente ya 3 pasos adelante del enemigo invisible. En el momento en que exponemos el escondite de una rata, Watson, debemos esperar que huya o que luche, murmuró. Y en este caso, apostaría a que nuestro adversario elegirá lo segundo. Lo observé mientras se giraba hacia el escritorio, donde una carta recién escrita reposaba sobre la madera pulida. Llevaba el sello oficial de Scotland Yard, aunque sabía perfectamente que su contenido era pura falsificación. He informado a la prensa, continuó Holmes. Mañana por la mañana, la ciudad despertará con la noticia de que he descubierto pruebas irrefutables, pruebas de que Reginald Ashford no se quitó la vida. Fruncí el ceño. Pero eso aún no es cierto, Holmes. Tenemos sospechas, teorías, pero ninguna prueba sólida. Él sonrió débilmente. Exactamente. Pero nuestro adversario desconocido no lo sabe. Él solo verá el titular y entrará en pánico. Margaret Ashford, sentada frente a nosotros, presionó una mano sobre sus labios. Lo está forzando a salir a la luz, susurró. Holmes asintió. Si cree que la soga se está apretando, actuará. Y cuando lo haga, sus dedos golpearon el escritorio. Yo estaré esperando. La noche había caído sobre Londres, envolviendo la ciudad en su familiar manto de niebla y sombras. Las calles fuera de Baker Street se habían quietado, salvo por el ocasional traqueteo de una carreta o el lejano repique de una torre de reloj. Holmes permanecía inmóvil en su sillón, sus dedos entrelazados debajo de su mentón. El fuego apenas ardía en la chimenea, proyectando una débil luz sobre sus rasgos afilados. Había hablado poco desde nuestra conversación con Margaret Ashford, su mente sin duda ocupada con la inevitable respuesta a su provocación. No podía deshacerme de la sensación de inquietud que había tomado asiento en mi pecho. Holmes, dije al fin, ¿realmente cree que actuará tan pronto? Él no me miró, solo exhaló suavemente. La desesperación engendra imprudencia, Watson. Nuestro adversario no es un hombre acostumbrado a ser cazado. Actuará porque debe. El silencio entre nosotros se hizo más denso. Incluso las paredes del 221B parecían escuchar, conteniendo el aliento. Me levanté, acercándome a la ventana, mirando hacia la calle abajo. Nada parecía fuera de lugar. Ninguna figura que se quedara en la niebla. Ningún movimiento extraño en la luz de los faroles. Y sin embargo, un miedo inexplicable se enroscaba en mi estómago. Algo se acercaba, y Holmes lo sabía. El primer sonido llegó en plena noche. Un ruido tan débil que habría podido ignorarlo si mi mente no hubiera estado inquieta. Un suave crujido, deliberado, como si un peso se hubiera desplazado sobre las tablas del suelo. Me senté de golpe, mi pulso acelerándose. El fuego había quedado reducido a brasas, la habitación densa de sombras. Durante un largo momento, escuché. Luego, otro sonido, un leve susurro proveniente de la dirección del cuarto de Holmes. Salté de la cama al instante.
mis pies apenas haciendo ruido contra el suelo de madera, mientras me acercaba a su puerta. El pomo estaba frío bajo mis dedos cuando lo giré, solo para encontrar la habitación vacía. La ventana estaba abierta. Una ráfaga de viento traía consigo el olor a piedras mojadas, las cortinas ondeando como centinelas silenciosos. La silla de Holmes estaba un poco apartada del escritorio, como si se hubiera levantado de golpe. Su abrigo faltaba del perchero. Una terrible realización me invadió. Se había ido. Los faroles de gas proyectaban largas sombras contra la madera podrida del muelle, su figura apenas distinguible de la niebla que lo rodeaba. Era alto, delgado, vestido con un abrigo demasiado fino para la suciedad del muelle. Pero no fue su atuendo lo que perturbó. Fueron sus ojos. Eran oscuros, sabedores. Holmes dio un paso medido hacia adelante. «Orquestaste el crimen perfecto», dijo con ligereza. «La muerte de Reginald Ashford no fue un robo ni un acto de pasión. Fue una pieza en un juego que solo tú comprendías». Los labios de Henshaw se curvaron en algo que se asemejaba a una diversión. «Y sin embargo, aquí estás, tratando de entenderlo». Holmes inclinó la cabeza. «Dime, ¿esperabas que lo descubriera? ¿O solo era una molestia?» Henshaw soltó una risa baja. «Las molestias pueden ser corregidas». Un leve movimiento en la niebla detrás de Holmes. Una presencia. Una segunda figura. Holmes no se giró. Simplemente sonrió. «Ah, y yo pensaba que al menos jugarías el juego de manera justa». La voz de Henshaw bajó a un susurro. «El juego nunca fue justo, señor Holmes». El clic del revólver. La mente de Holmes se agudizó. Lo había anticipado. Y el verdadero movimiento, el movimiento final, ya estaba en juego. Victor Henshaw estaba de pie en el borde del muelle, la niebla enrollándose a su alrededor como si fuera algo vivo. El agua más allá estaba negra y quieta. Las luces de gas de la ciudad apenas tocaban su superficie. Exudaba confianza. Un hombre que nunca había sido atrapado, nunca había sido superado. Holmes sostuvo su mirada, imperturbable. «Aseguraste que cada pieza estuviera colocada antes de que el juego comenzara», dijo fríamente. Henshaw sonrió. «Por supuesto, un buen jugador no reacciona, señor Holmes». «Orquesta». Su voz llevaba la arrogancia casual de un hombre que había pasado toda su vida manejando hilos desde las sombras. Todo fue tan sencillo. Los testigos, pagados generosamente. Las pruebas, plantadas donde debía. La policía, bueno, ven lo que se les dice que vean. Estudió a Holmes con algo que rozaba la diversión. Y tú, el gran detective, caíste en ello. Holmes permaneció inmóvil, su mirada impenetrable. «No del todo», murmuró. Henshaw se rió entre dientes. «Oh, pero sí lo hiciste. Pensaste que esto se trataba de dinero, de poder. Pero la muerte de Ashford, eso nunca fue mi responsabilidad». Un escalofrío me recorrió. «Entonces, ¿de quién fue?» La sonrisa de Henshaw se amplió. «Ya lo sabes, Dr. Watson». Su voz descendió a un susurro. «Simplemente no quieres decirlo». Holmes exhaló suavemente. «Ah», dijo. «Entonces, la última pieza encaja». Se giró hacia mí, su voz calmada pero afilada como una cuchilla. «El verdadero asesino nunca fue Victor Henshaw. Fue el propio hermano de Reginald Ashford. Margaret Ashford había hablado de él solo brevemente. Samuel Ashford, el hermano menor olvidado, quien nunca fue sospechoso, porque nunca fue considerado. Un hombre que había vivido a la sombra de su hermano mayor, unido por la sangre pero dividido por la ambición». La voz de Holmes era suave y precisa. «Samuel tenía más que perder, ¿no es cierto?» Reginald Ashford estaba a punto de exponer la corrupción dentro de su propia familia. Su legado se construyó sobre el engaño, su riqueza sobre la ruina. Samuel no podía permitir que la conciencia de su hermano desmantelara todo lo que habían construido.
La sonrisa de Henshaw no desapareció. ¿Lo ves? Pierdes el tiempo con hombres como yo, Holmes. Yo no mato, solo facilito. Samuel necesitaba una solución. Yo le proporcioné una. Apreté los puños. Lo organizaste todo. Hiciste que el crimen pareciera un suicidio. Henshaw se encogió de hombros. Ashford ya estaba muerto en el momento en que decidió ir en contra de su familia. Yo simplemente me aseguré de que la historia tuviera un final más conveniente. Holmes suspiró, su expresión imperturbable. ¿Y qué hay de Samuel Ashford? La sonrisa de Henshaw no se movió. Oh, imagino que ya estará a mitad de camino hacia el continente. Después de todo, tuvo 20 años para prepararse. Las palabras me helaron. ¿Podría ser cierto? ¿Había el verdadero asesino escapado más allá de nuestro alcance? Holmes inhaló profundamente. Tal vez, pero incluso los fantasmas dejan huellas, Henshaw. Y Samuel Ashford cometerá un error, más temprano que tarde. Henshaw se rió. Eso, me gustaría verlo. Y entonces, en un destello, su mano se movió. El destello de acero captó la luz de la lámpara. Los dedos de Henshaw se cerraron alrededor del revólver en su cintura. El movimiento práctico, rápido. No había duda en sus ojos, solo la fría certeza de un hombre que ya había matado antes y lo haría de nuevo. Di un paso adelante, mi aliento atascado en la garganta. «Holmes». Holmes no se movió. Su voz era tan tranquila como siempre. «No dispararás, Henshaw». La mueca del villano tembló. «¿Y por qué no?» Holmes dio la más leve de las sonrisas. «Porque no estás solo en la oscuridad». Una sombra se movió detrás de las cajas. El leve clic de un revólver siendo armado atravesó la noche. La confianza de Henshaw vaciló. Desde la niebla, una voz resonó. Firme, autoritaria. «Deja el arma, Inspector Lestrade». Holmes suspiró, casi con cansancio. «Realmente, Víctor. No pensaste que vendría preparado, ¿verdad?» La mandíbula de Henshaw se apretó. Sus dedos temblaron como si estuviera evaluando las probabilidades. Luego, lentamente, bajó el arma. Y con eso, la trampa se activó. El aire nocturno estaba cargado de tensión, mientras los agentes de Scotland Yard emergían de las sombras, su presencia como el cierre de una jaula de hierro. Henshaw no luchó mientras Lestrade se adelantaba, atando sus muñecas con eficiencia práctica. «Debo decir», murmuró Lestrade, «realmente te tomaste tu tiempo, Holmes». Holmes se sacudió el abrigo. «Creo que las mejores representaciones requieren una puesta en escena adecuada, inspector». Henshaw se volvió hacia Holmes, su expresión impenetrable. «¿Crees que has ganado?», musitó. «Pero los hombres como yo, nunca perdemos realmente». Holmes sostuvo su mirada con una calma inquietante. «No, Henshaw. Perdiste en el momento en que entraste a la luz». El villano soltó una risa suave, moviendo la cabeza. «Ya veremos». Y luego, mientras los agentes lo arrastraban hacia la carreta esperando, el gran Victor Henshaw, el hombre que había orquestado tanto desde las sombras, fue finalmente devorado por ellas. Sin embargo, Holmes no sonrió. Sus ojos seguían fijos en la niebla que se enrollaba sobre el río, su mente ya en otro lugar. No había triunfo en su rostro, solo contemplación. Dejamos el muelle en silencio. El Támesis se extendía ante nosotros, vasto e insondable, las luces de la ciudad parpadeando contra su superficie cambiante. Miré a Holmes buscando alguna señal de satisfacción, un destello de victoria. No encontré ninguno. «Lo lograste», dije al fin. «Henshaw está acabado. El caso está cerrado». Holmes exhaló, su aliento un espectro en el aire frío. «¿Lo está?» Fruncí el ceño. «Samuel Ashford puede haberse escapado, pero tenemos la verdad. Eso es algo». Holmes no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en el horizonte distante, como si estuviera observando las últimas piezas asentarse en un tablero de ajedrez invisible. Luego, después de una larga pausa, murmuró.
El juego fue jugado, Watson, pero las piezas nunca fueron nuestras para mover. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Por primera vez esa noche, entendí. Henshaw no era el verdadero cerebro. Era solo otro jugador. Y Samuel Ashford. El hombre que más ganó, que orquestó todo desde las sombras. Seguía libre. El verdadero juego aún se jugaba. Y en algún lugar, en la oscuridad de Londres, ya se estaba haciendo otro movimiento. Holmes se dio la vuelta, su abrigo ondeando al viento. «Vamos, Watson», dijo suavemente. «Esto está lejos de terminar». Y con eso, volvimos a adentrarnos en la niebla una vez más. Las calles de Londres se extendían ante nosotros, envueltas en niebla, las luces de gas parpadeando débilmente contra la oscuridad que se aproximaba. El caso había terminado. Victor Henshaw estaba encadenado, su imperio de engaños desmoronándose bajo el peso de su propia corrupción. Scotland Yard celebraría la resolución como un triunfo, un testamento a su diligencia. Sin embargo, a mi lado, Sherlock Holmes permanecía en silencio. Caminábamos al mismo paso, pero podía sentir la distancia entre nosotros. Una ausencia, una vacilación. Sus rasgos eran inexpresivos, su mirada fija en algún lugar más allá del presente, más allá de la satisfacción de la victoria. Lo observé cuidadosamente. Deberías estar contento, Holmes. Henshaw nunca volverá a manipular a otra alma. Holmes exhaló suavemente, casi ausentemente. ¿Debería? Su respuesta fue tranquila, pero algo en su tono me desconcertó. Fruncí el ceño. El juego ha terminado. Ganamos. Entonces se detuvo, girándose hacia mí. Su expresión no era de triunfo, ni siquiera de alivio. Era algo completamente diferente. Una inquietud, una pregunta sin respuesta. Holmes miró hacia la niebla del Támesis, su voz apenas un susurro. Entonces, ¿por qué siento que hemos perdido? De vuelta en Baker Street, Holmes estaba sentado en su sillón, los dedos entrelazados debajo de su mentón, la mirada distante. El fuego crepitaba detrás de él, proyectando largas sombras contra las paredes, titilando como el espectro de un pensamiento que se negaba a descansar. Lo observé durante un largo momento antes de hablar. «Holmes», dije con cuidado, «tienes la mirada de un hombre que sigue esperando una respuesta». Sus ojos se dirigieron hacia mí, agudos y penetrantes. «Porque lo estoy, Watson». Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus dedos tocando el reposabrazos. Todo encaja, cada movimiento contado, cada pieza del rompecabezas alineada. Y sin embargo, exhaló bruscamente, la frustración filtrándose en su tono. Hay algo que no he logrado ver. Fruncí el ceño. Henshaw confesó haber organizado la tapadera. Samuel Ashford sigue escondido, pero sabemos que su tiempo llegará. ¿Qué más hay? Holmes no respondió de inmediato. En su lugar, alcanzó una carpeta sobre la mesa, abriéndola para revisar las notas del caso. Sus ojos recorrían las palabras, buscando. Luego, después de una larga pausa, murmuró. «La pieza de ajedrez». Parpadeé. «¿Qué?» La voz de Holmes era baja, casi para sí mismo. «La pieza de ajedrez de marfil, la que Tobias Rigg robó del estudio de Ashford hace 20 años. Desapareció, perdida con el tiempo. Y, sin embargo, no puedo sacudirme la sensación de que nunca fue solo un simple objeto. Dudé. Holmes, ¿no sugieres? Un golpe repentino en la puerta interrumpió la habitación. Los ojos de Holmes se encontraron con los míos. Ninguno de los dos habló, pero ambos lo supimos. El juego no había terminado. Mrs. Hudson apenas abrió la puerta antes de que Tobias Rigg tropezara hacia adentro. Se veía más viejo que la última vez que lo vimos. Su rostro demacrado, sus ojos cansados más oscuros. Sostenía algo en la mano, algo envuelto en tela, como si su peso quemara sus dedos. Holmes permaneció inmóvil, observándolo con una quietud inquietante. «Has vuelto», murmuró Holmes. Rigg exhaló bruscamente,
pasando una mano temblorosa por su cabello desordenado. «Debería haberme ido de Londres», murmuró. «Debería haber tirado esto al Támesis y haber olvidado que alguna vez lo vi». Desenvolvió la tela, revelando la única pieza de ajedrez de marfil, gastada por el tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Holmes no parpadeó. «¿Dónde la encontraste?» Rick dudó. «No se perdió», dijo, con la voz áspera. «Estaba oculta». Holmes lentamente alcanzó la pieza, girándola entre sus dedos, su mirada impenetrable. Luego, con una intensidad silenciosa, murmuró. «Y ahora el movimiento final se revela». Holmes permaneció inmóvil en su silla, la pieza de ajedrez de marfil descansando entre sus dedos, girando levemente mientras la examinaba bajo el tenue resplandor de la luz de gas. «Una pieza de ajedrez», murmuró. «Un símbolo de estrategia, un relicario de movimientos calculados». Su pulgar rozó la superficie buscando imperfecciones. Y sin embargo, ésta oculta algo más. Con precisión cuidadosa, sacó su navaja de bolsillo y presionó la punta contra una línea casi imperceptible. Un suave giro, un leve clic, y la pieza se partió. Dentro, encajada en el hueco vaciado, había un pequeño trozo de papel. Una nota, envejecida y amarillenta por el tiempo, doblada tan apretadamente que había permanecido intacta durante 2 décadas. Mi aliento se detuvo mientras Holmes la desplegaba con dedos delicados. La tinta se había desvanecido, pero las palabras aún persistían. Holmes exhaló suavemente. «El último movimiento de Reginald Ashford». La sostuvo a la luz. Sus labios se separaron, leyendo las palabras en voz alta. «Si estás leyendo esto, entonces tenía razón. Siempre se supuso que debía morir esa noche». Un escalofrío se apoderó de la habitación. El fuego crujió, pero no hizo nada para calentar el silencio que siguió. Watson tragó saliva, con la garganta seca. «¿Qué significa eso?» La mirada de Holmes permaneció fija en la nota, su expresión impenetrable. «Significa, Watson, que Reginald Ashford no solo sospechaba de su propio asesinato». Holmes levantó la vista, sus ojos grises oscuros con algo que no supe nombrar. «Lo previó», dijo, su voz baja, casi inaudible. Watson sintió el peso de las palabras presionar sobre él. «¿Pero cómo? ¿Sabía que su hermano lo traicionaría? ¿Anticipó la participación de Henshaw?» Holmes no respondió de inmediato. En lugar de eso, dejó que el papel cayera suavemente sobre el escritorio. La tinta se había mezclado con las fibras con el paso del tiempo, pero la última línea seguía clara. Las piezas ya estaban puestas. El juego nunca fue mío para ganar. Un silencio pesado llenó el aire, y por primera vez en mucho tiempo vi algo en Holmes que nunca antes había visto. Duda. Había visto a Holmes resolver innumerables misterios, observarlo desentrañar las más complejas redes de engaño con una mente más afilada que cualquier espada. Pero esa noche, algo era diferente. Miré la nota sobre el escritorio, las palabras dejadas por un hombre que había muerto 2 décadas atrás, y un pensamiento me golpeó con inquietante claridad. «Holmes», musité, «no resolvimos este caso». Él no respondió. Me incliné hacia adelante, mi voz apenas un susurro. «Solo descubrimos lo que quedó atrás». Los dedos de Holmes golpearon ligeramente el reposabrazos de su silla, su mirada perdida en el resplandor titilante del fuego. «Sí», admitió al fin. «El juego se jugó mucho antes de que llegáramos. Nosotros simplemente seguimos sus ecos». Un peso frío se asentó en mi pecho. Siempre había creído en la búsqueda de la justicia, que, no importaba cuánto tiempo tomara, la verdad traería resolución. Pero este caso había dejado algo atrás, una inquietud persistente, una pregunta sin respuesta. Observé a Holmes de cerca, esperando que dijera algo que me tranquilizara. No lo hizo. Holmes se levantó de su silla, moviéndose lentamente hacia la chimenea. El viejo archivo del caso reposaba sobre el escritorio, sus páginas descoloridas,
llevando el peso de 20 años. Durante un momento se quedó allí, mirando el archivo. Luego, sin decir palabra, levantó el archivo, sus dedos rozando los bordes desgastados, y lo arrojó a las llamas. El fuego lo consumió al instante, el pergamino curvándose, ennegreciéndose, convirtiéndose en cenizas. Watson abrió la boca para protestar, pero luego se detuvo. El rostro de Holmes estaba imperturbable, su expresión esculpida en piedra. Sin embargo, en el resplandor de las brasas moribundas, había algo casi resignado en sus ojos. «El pasado está hecho, Watson», dijo en voz baja. «Algunos fantasmas es mejor dejarlos en paz». Watson exhaló, mirando cómo los últimos restos del caso se disolvían en nada. Y sin embargo, incluso cuando el fuego se apagó y la noche siguió su curso, no pudo deshacerse de la sensación. El juego nunca estuvo realmente terminado.